En el episodio de esta noche entraremos en las sombras de Japón, donde se desarrollan dos historias inquietantes. Se dice que ambas difuminan la línea entre una tranquila noche de estancia y algo mucho más oscuro. La primera nos lleva a la ciudad de Kioto, dentro de una antigua casa Machiya, ahora usada como Airbnb. Por fuera parecía un sueño de postal. Por dentro, llevaba susurros que los huéspedes preferirían olvidar. La llamaban uno de los Airbnbs más embrujados de Kioto, un lugar donde la belleza oculta algo inquieto. Tatamis, vigas de cedro, puertas de papel shoji que suspiraban cuando pasaba el viento. Todo parecía perfecto, hasta que caía la noche. Ahí empezaban los crujidos, no el quejido casual de una casa vieja asentándose, sino pasos firmes y medidos que iban del recibidor a la cocina, y luego por el pasillo hacia los dormitorios. Los huéspedes juraban que el sonido daba vueltas como rondas, como si la casa ya tuviera un anfitrión dentro. Algunos viajeros intentaron ignorarlo, pero unos pocos vieron objetos moverse a plena vista. Una taza de té deslizándose por la mesa baja, el shoji abriéndose hacia adentro sin que nadie lo tocara. Y luego estaban los pasos, suaves sandalias jeta que se detenían justo fuera de la puerta, esperando. Aquí es donde comienza nuestra historia. La historia empieza con una pareja que buscaba algo distinto en sus viajes. Querían más que las paredes pulidas de un hotel, más que las sonrisas previsibles de los recepcionistas. Su viaje a Kioto pretendía ser inmersivo, tocar el ritmo silencioso de la tradición, vivir por un rato dentro de una casa donde el tiempo mismo parecía preservado. Así, llegaron a la Machiya. Desde afuera, la casa adosada podía haber salido de una estampa antigua, ventanas con celosías de madera, gastadas pero elegantes, un farol estrecho colgando en la entrada, balanceándose levemente como en señal de bienvenida. El aire olía tenuemente a cedro y a lluvia vieja. Cuando el anfitrión corrió la puerta, inclinándose profundamente, la primera impresión fue de calidez. Tatamis cubrían los suelos, las paredes estaban enmarcadas con biombos de papel shoji y, en el tokonoma, se alzaba un sencillo jarrón con flores de ciruelo dispuestas con cuidado. El anfitrión habló en voz baja, moviéndose con formalidad ensayada, explicando las normas: dejar los zapatos junto a la puerta, caminar ligero sobre los tatamis, tratar la casa como si respirara. La pareja asintió, encantada por la gracia de otro tiempo. Sin embargo, había algo más, una pesadez en el tono del anfitrión, como si esas palabras cargaran más peso que la mera etiqueta. Se demoró en el umbral antes de marcharse, inclinándose de nuevo y recordándoles que cerraran con llave. Luego se fue, dejándolos en silencio mientras el crepúsculo apretaba contra las ventanas. El objetivo de la estancia era sencillo: experimentar Kioto de la manera más auténtica posible. La pareja planeaba levantarse temprano, caminar por los callejones estrechos, beber matcha en casas de té y volver cada noche a su pedacito privado de historia. La Machiya se sentía como un tesoro, un lugar que susurraba de antepasados y de estaciones idas. Pero a medida que el sol bajaba, las sombras crecían en las esquinas y la casa revelaba otra cara. La quietud de las habitaciones no era normal. Era demasiado deliberada, como si la casa contuviera la respiración. Cuando los biombos de papel suspiraban con la brisa, sonaban como alguien exhalando justo fuera de la vista. Las vigas de madera no gemían al azar por la edad, sino con un ritmo lento, insinuando un peso que se desplazaba sobre ellas. Y entonces vino el primer crujido del suelo, una presión suave, como si un pie hubiera pisado cerca del recibidor. La pareja se miró, restándole importancia como caprichos de un edificio antiguo. Kioto estaba lleno de ellos, al fin y al cabo. Deshicieron sus pequeñas maletas, colocaron los zapatos con las puntas hacia afuera, como había indicado el anfitrión. El gesto se sintió respetuoso, aunque ninguno podía explicar por qué importaba tanto. Prepararon té en la pequeña cocina, y el leve tintinear de la porcelana resonó más fuerte de lo que debería en el hueco silencio de la casa. Cuando se sentaron en la mesa baja, sorbiendo el té caliente, una sensación de desasosiego creció. La casa ya no se sentía como una postal, se sentía observadora. El shoji parecía más fino de lo que debería ser el papel, las paredes menos sólidas de lo que deberían sentirse. Cada sonido, cada leve raspadura, cada gemido distante llegaba como un mensaje. La casa hablaba, solo que no con palabras. La pareja trató de reírse. Se dijeron que era justo lo que querían, una estancia auténtica y con atmósfera en el viejo Kioto, pero la idea se clavó al fondo de sus mentes. ¿Y si no eran los únicos allí? ¿Y si la reverencia final del anfitrión no había sido una despedida, sino una entrega a algo invisible? La noche apenas comenzaba.
La primera hora dentro de la machi ya transcurrió sin problemas. La pareja se movió en silencio por las habitaciones estrechas, admirando la carpintería, la manera en que las puertas de papel se teñían de oro cuando un farol exterior parpadeaba. Por un rato, se sintió como si hubieran retrocedido un siglo, pero a medida que la tarde se hundía, aquella sensación de viajar en el tiempo tomó otro significado. Empezó a parecer menos que eran huéspedes en una casa, y más que eran intrusos en la vida de alguien. La primera señal vino con las tablas del suelo. Al principio pensaron que no era nada, madera vieja, quizá una corriente. Sin embargo, el sonido no resonaba al azar, era firme, deliberado, un único crujido cerca del recibidor. Luego silencio. Un momento después, otro crujido, más cerca de la cocina. La pareja se quedó inmóvil, las tazas de té a medio camino de la boca. El sonido continuó, un ritmo lento, moviéndose por la casa como si alguien invisible hiciera su ronda nocturna. Dejaron las tazas, escuchando. El aire estaba pesado, presionando los oídos. Cada quejido de las vigas, cada cambio del suelo, ahora se sentía cargado. Los pasos avanzaron por el pasillo, hacia la habitación donde estaban sentados, y luego se detuvieron. Silencio absoluto. El único sonido era el silbido tenue del viento fuera de las paredes finas. La pareja se miró, ojos abiertos, esperando. Ninguno quería hablar primero. Por fin, el hombre susurró: «Es una casa vieja. La madera se mueve». Sus palabras no tenían convicción. Aún así, se aferraron a esa explicación, forzando pequeñas risas, pretendiendo calma. Pero la casa no había terminado. En la mesa baja de madera, donde descansaban sus tazas, algo se movió. No mucho, lo justo para descolocar. Una de las tazas se deslizó por la superficie pulida, lenta al principio, luego unos 7 u 8 centímetros, como empujada por una mano invisible. La porcelana dejó una tenue línea de humedad tras de sí, como la estela de una babosa. Ambos lo vieron ocurrir. No había corriente, no había inclinación en la mesa, nada que tuviera sentido. La mano de la mujer tembló al alargarla, tocar la taza y devolverla a su lugar. La casa se quedó quieta de nuevo, como esperando. El hombre murmuró algo sobre vibraciones, sobre que quizás se habían apoyado en las tablas, pero incluso mientras lo decía sus ojos le delataban. Había visto la taza moverse sola, el silencio se alargó. Luego llegó un susurro desde el shoji. No se abría, no se deslizaba, solo se abombaba hacia adentro, como si alguien apoyara su peso contra la pantalla de papel desde el otro lado. La madera fina se arqueó ligeramente, crujiendo. El papel se arrugó, y sin embargo, cuando el hombre corrió la puerta, el pasillo estaba vacío, lavado por una luz amarilla débil. Intentaron seguir como si nada. Extendieron una manta sobre el tatami, acostándose juntos como si la cercanía pudiera protegerlos. La casa pareció asentarse de nuevo, casi burlona en su calma. La pareja intercambió sonrisas nerviosas, susurrando que por la mañana se reirían de todo aquello. Y entonces, a medianoche, comenzaron los pasos, suaves, delicados, inconfundibles. El sonido de sandalias jeta golpeando levemente la madera. No pesados, no apresurados, medidos. Los pasos se detuvieron frente a la misma habitación donde yacían, justo al otro lado de la pared de papel. La mujer apretó la mano de su pareja, las uñas clavándose en su piel. Él tragó saliva, susurrando: «No es nada, solo quédate quieta». Los pasos se quedaron allí, inmóviles. El silencio se espesó hasta que la mujer, con la voz quebrada, susurró hacia la puerta: «Somos huéspedes, no queremos hacer daño». Al principio no pasó nada. Luego, como en respuesta, los pasos se alejaron, volviendo por el pasillo. Un alivio frágil los bañó, pero antes de poder relajarse, el sonido empezó de nuevo. Esta vez, no desde el pasillo, desde la esquina de la habitación, cerca del tokonoma donde colgaba una vieja fotografía familiar en un marco polvoriento. Los pasos habían regresado, solo que ahora estaban dentro. Lo que había comenzado como una estancia tranquila, perfecta como una postal, se convertía en otra cosa. Algo que se sentía menos como coincidencias de madera vieja y más como si la propia casa fuera consciente de ellos. La pareja quedó paralizada, con el corazón desbocado, mirando hacia el tokonoma donde las sombras parecían respirar. La pregunta apretaba más que nunca. ¿Compartían la machilla con algo que no podían ver? Los pasos junto al tokonoma no se desvanecieron de inmediato, permanecieron. Un peso suave hundiéndose en el tatami, luego callaron como si quien estuviera allí hubiese dejado de moverse. La pareja no se atrevió a respirar, sus ojos se fijaron en la fotografía del nicho, un retrato familiar antiguo de rostros severos con kimono, sus expresiones extrañamente difuminadas por el tiempo.
Una capa fina de polvo se aferraba al marco, aunque el resto de la casa estaba impecable, como si nadie se atreviera a tocarlo. Pasaron minutos, nada ocurrió. Por fin, el hombre susurró casi inaudible. Lo imaginamos, pero incluso al decirlo, el silencio parecía latir, pesado y deliberado. Fue entonces cuando el farol del recibidor titiló y se apagó. El resplandor tenue desapareció, sumiendo la casa en una oscuridad más profunda. Solo la luz lunar a través de los shoji iluminaba la habitación, plateada y fría. La mujer se aferró a su brazo susurrando, «Por favor, vámonos». Él quiso aceptar, pero el orgullo, o quizá el miedo a parecer ridículo, lo contuvo. «Será un fusible», insistió, aunque la Machi ya no tenía interruptores modernos ni señales de cableado que lo explicaran. Mientras los minutos se arrastraban, nuevos sonidos se filtraron. Desde la cocina llegó el débil tintinear de porcelana, como si estuvieran colocando tazas, un cajón deslizándose, un rumor suave de agua, aunque el grifo estaba bien cerrado. Sonaba a preparativos, como si alguien estuviera recibiendo invitados en silencio. La mujer no pudo soportarlo, se puso en pie. Corrió el shoji para mirar el pasillo. Las tablas estaban vacías, pero el aire se sentía alterado, como si alguien acabara de pasar. Flotaba el olor a incienso, dulce y desconocido, aunque ninguno había encendido nada. Fue entonces cuando notaron a la vecina. Al otro lado de la calle estrecha, a través de la pequeña ventana de otra casa, se alzaba una anciana mirando, su silueta enmarcada por una luz débil, inmóvil, el rostro en sombras. Cuando se dio cuenta de que la habían visto, cerró su propio shoji de un golpe seco, como diciendo, «No me involucren». Ese gesto cargaba más que las palabras. Ella sabía, y no quería parte en ello. La pareja se miró. El miedo los había alcanzado a ambos. El hombre intentó reír otra vez, débilmente, diciendo, «Es solo el barrio, casas viejas, ruidos raros». Pero le temblaron las manos al recoger los zapatos, colocándolos hacia afuera junto a la puerta exactamente como indicó el anfitrión. Se sentía menos cortesía y más protección. El segundo suceso llegó poco después. En la quietud del pasillo la fotografía familiar se movió. No la vieron moverse. Oyeron el roce leve de la madera contra la pared. Cuando se volvieron, el marco colgaba ligeramente torcido. Los rostros dentro, aunque desvaídos, parecían distintos de algún modo. Los ojos del patriarca, entornados en la estampa, ahora parecían más abiertos, más agudos, observando. La mujer ahogó un grito, cubriéndose la boca. El hombre avanzó decidido a enderezarlo, a restaurar el orden. Pero antes de tocar el marco, una ráfaga fría barrió el nicho, haciendo vibrar las puertas de papel. La llama de la pequeña vela que habían encendido chisporroteó con violencia. Luego murió. Quedaron casi a oscuras, solo la pálida luz lunar cruzando la habitación como una hoja. La casa parecía viva ahora. Las tablas del suelo gemían en oleadas, como si múltiples pies presionaran a la vez, rodeándolos. Desde arriba llegó un golpe amortiguado. Luego, el arrastre de algo pesado por el suelo. Pero la machía no tenía segunda planta, ni ático visible. La voz del hombre se quebró al susurrar. «No se está probando». El rostro de la mujer perdió el color. Quería huir, pero ¿a dónde? ¿A los callejones oscuros de Kioto llevando consigo ese terror? ¿O quedarse rezando para que lo que allí se movía perdiera interés al amanecer? Fue entonces cuando el shoji del recibidor se abrió solo. No del todo, apenas lo suficiente para mostrar una rendija, una lámina de aire nocturno. Más allá, la silueta tenue de una figura, no más que una sombra enmarcada por la luz de un farol de la calle. La figura no se movió, no habló, solo estaba allí, esperando. La pareja se quedó helada, mirando la abertura. Luego, lentamente, la puerta se cerró de nuevo. ¿Una advertencia o una promesa? La casa les había dado su respuesta. No estaban solos, y nunca lo habían estado. Sin embargo, la verdadera forma de su anfitrión oculto seguía velada, la tensión estirada hasta el límite, con la noche lejos de terminar. El silencio después de que el shoji se cerrara era insoportable. La pareja permaneció inmóvil en la habitación de tatami, respiraciones cortas, oídos tensos para el siguiente sonido. Pero en lugar de que el silencio se aliviara, el aire pareció volverse más espeso, presionándolos como manos invisibles. La mujer susurró que debían irse. El hombre asintió, la seguridad agotada. Se levantaron juntos, pisando con cuidado los tatamis. Pero al acercarse a la entrada, el suelo los traicionó. Un chasquido fuerte resonó bajo sus pies, tan agudo que ecoó por toda la casa. De inmediato los sonidos volvieron. No crujidos lentos y medidos esta vez, pasos rápidos, dando vueltas, desde la cocina.
desde el pasillo, desde detrás de las paredes. La pareja giró, abrazándose, observando sombras moverse contra las finas pantallas de papel, formas difusas, altas y delgadas, deslizándose como si patrullaran el perímetro. Entonces llegaron las voces, susurros suaves, superpuestos, demasiado débiles para entender palabras, pero con una intención innegable. La mujer se tapó los oídos, negando con la cabeza, pero los susurros parecían nacer de la propia casa, filtrándose por las paredes, elevándose desde el suelo, goteando del techo. El hombre gritó, desesperado por ahogarlos, pero su voz sonó pequeña, tragada al instante por el aire opresivo, y de pronto, la vieja fotografía del toconoma se estrelló contra el piso. El vidrio se hizo añicos sobre el tatami, destellando a la luz de la luna. La pareja dio un salto atrás, mirando el retrato expuesto. Los rostros dentro estaban manchados, no por polvo esta vez, sino por vetas frescas de humedad recorriendo la estampa, como si las figuras lloraran. Sus ojos borrosos parecían más nítidos ahora, más atentos, fijos directamente en la pareja. La mujer gritó, tambaleándose. El hombre corrió hacia ella, solo para sentir el tatami ceder bajo sus pies. Miró abajo. La estera tejida se abultaba, como si algo debajo empujara hacia arriba. El corazón le dio un vuelco mientras la apartaba, ambos retrocediendo a la esquina. La protuberancia se aquietó, pero el mensaje era claro. La casa no solo crujía, estaba viva, cambiando, respondiendo. Los susurros crecieron, más rápidos. La mujer juró oír su nombre entre ellos, estirado en un ronquido que se enroscaba en su columna. El hombre tomó lo más cercano, un cojín, ridículo en su debilidad, y lo lanzó contra la pared. Golpeó y resbaló sin más. Por un momento silencio, y entonces el cojín volvió a elevarse, lentamente, contra la pared. Quedó suspendido un segundo antes de caer, como un niño soltando un juguete. La perspectiva de la pareja se quebró en ese instante. No era corriente, ni ilusión, ni mente cansada. Algo estaba allí. Algo consciente, juguetón y cruel. La mujer comenzó a rezar en voz baja, palabras temblorosas en ritmo roto. El hombre la estrechó, susurrando que aguantarían hasta el amanecer, que la luz los salvaría. Pero incluso al decirlo, el farol de afuera se encendió solo. Su resplandor se filtró por las rendijas de la ventana, revelando más de lo deseado. Al otro lado de la pantalla de papel, las sombras habían vuelto, pero esta vez no eran figuras que pasaban, eran distintas. Una fila de siluetas, una al lado de la otra, inmóviles justo detrás de la pared. Contornos altos, hombros rígidos, las cabezas levemente inclinadas como si miraran a través del papel. Sus sandalias jeta golpeaban débilmente las tablas, pero no se movían, solo esperaban. La garganta del hombre se cerró, gritó otra vez, más fuerte. «Somos huéspedes». La voz se quebró, por un momento nada sucedió. Luego, como en reconocimiento, la sombra más cercana ladeó la cabeza, lentamente, de forma antinatural. La pantalla de papel se arqueó hacia adentro, como si algo se acercara desde el otro lado, presionando su peso contra la frágil barrera. La mujer le aferró el brazo, lágrimas marcando su cara. Susurró: «¿Quiere que nos vayamos?». Él asintió conteniendo su propio miedo, pero la casa no había terminado. Desde arriba volvió otro golpe pesado. El arrastre regresó, más fuerte ahora, como muebles arrastrándose por un piso inexistente. Polvo cayó de las vigas, salpicando su cabello y hombros. El hombre miró hacia arriba, pero solo estaba el techo oscuro. El sonido se desplazó, cruzando la casa, y se detuvo justo encima de ellos. La mujer gritó cuando el tatami volvió a ceder. Esta vez, una mancha oscura comenzó a extenderse por la estera, húmeda y fría, filtrándose desde abajo. El olor a incienso viejo y algo metálico llenó la habitación. Sangre, o algo que fingía serlo. La pareja retrocedió hacia el recibidor, el pánico superando la vacilación. Sus zapatos estaban colocados prolijamente hacia afuera junto a la puerta, tal como los habían dejado, pero ahora había sal esparcida a lo largo del umbral, no el espolvoreo cuidadoso que recordaban. Líneas gruesas, lo bastante densas para formar una barrera. Ellos no habían hecho eso. El hombre la miró, dándose cuenta. Alguien, o algo, los mantenía dentro. La casa tembló con otro golpe. Las sombras apretaron contra las paredes de papel, sus cabezas inclinándose al unísono en un gesto inquietante. Los susurros subieron a un siseo, inundando el aire hasta volver imposible respirar. La pareja se aferró, corazones martillando,
la realidad hecha añicos, y entonces el shoji del fondo del pasillo se deslizó de nuevo. Esta vez no hubo sombra, ni parpadeo de farol, solo la puerta abierta, conduciendo a nada más que una oscuridad más profunda que la noche. El aire que se derramó era helado, lo bastante afilado para arder en la piel. La casa parecía pulsar a su alrededor, cada crujido y gemido señalando hacia esa negra boca abierta. Por primera vez desde que entraron, la pareja entendió la verdad. No los estaban acosando ecos, los estaban invitando, y ese fue el momento en que todo cambió. La puerta abierta bostezaba al final del pasillo, negra e infinita, la clase de oscuridad que parecía tragarse incluso el tenue resplandor del farol exterior. La pareja quedó inmóvil en la entrada, desgarrada entre salir a la calle o adentrarse en el vacío que ahora los llamaba. El aire que venía de esa dirección era más frío que cualquier noche de Kioto, con olor a tierra húmeda e incienso viejo. No era corriente, era una presencia. A la mujer se le doblaron las rodillas, y volvió a susurrar que debían irse, la voz rota. El hombre, igual de aterrado, miró el pasaje oscuro con una extraña claridad. Ya no era solo miedo, era reconocimiento. Pensó en las palabras de Dionysius, anfitrión, cuando llegaron. La manera en que se inclinó tan profundamente, repitiendo las instrucciones de tratar la casa como si respirara. El peso inusual del recordatorio final de cerrar con llave. En ese momento parecieron gestos de cortesía, pero ahora, de pie allí, se sentían como otra cosa, una advertencia disfrazada de formalidad. La pareja giró hacia la puerta, desesperada por huir, pero la visión de las gruesas líneas de sal sobre el umbral los detuvo. La sal no era suya. Ellos habían dejado apenas un pellizco, como sugirió el anfitrión. Ahora el muro era espeso, intencionado, sellándolos. El hombre se agachó, la mano suspendida sobre la línea. El aire encima vibraba de forma extraña, zumbando como estática. La sal no era decoración, era protección. ¿Pero de qué? ¿De lo que estaba afuera o de lo que ya estaba dentro? Mientras dudaban, volvió un sonido suave, las pisadas de Jeta tenues y deliberadas de nuevo en el pasillo. Pero ahora no vagaban por la casa. Venían directo hacia ellos, una a una, resonando en la madera. La mujer hundió el rostro en su hombro, temblando, pero el hombre no pudo apartar la mirada. A través del fino shoji, vio de nuevo la silueta difuminada, alta, inmóvil, la cabeza ladeada en ese ángulo antinatural. El sonido se detuvo justo al otro lado de la pantalla. Entonces, sin tocarla, el papel se oscureció. Una huella de mano perfecta floreció, presionada desde el otro lado. 5 dedos largos, la forma estirada, demasiado fina, demasiado afilada. La pareja retrocedió, pero en vez de forzar la puerta, la figura permaneció inmóvil, la mano marcada brillando tenue a la luz lunar. Otra señal, no de ataque, sino de intención. Estaban siendo marcados. De pronto las voces cambiaron. Ya no susurros, sino palabras casi audibles. Un coro de tonos, superpuestos, en un dialecto que no entendían, pero de cadencia extrañamente familiar. La mujer sollozó que parecía un canto. El hombre se dio cuenta de que el ritmo coincidía con los crujidos de antes. El bucle lento de pasos rodeando la casa. No era caminar sin rumbo, era un ritual repetido sin fin. La casa no estaba inquieta, vigilaba. La fotografía en el suelo del tokonoma yacía hecha pedazos, los rostros mirando hacia arriba a través del vidrio roto. La mirada de la mujer se fijó en ella otra vez. Sus ojos se abrieron al notar un detalle que antes no vio. En la esquina inferior de la estampa, casi invisible bajo la tinta desvanecida, había un pequeño altar de madera, el mismo altar por el que habían pasado en la entrada al llegar. Un detalle difuminado por el tiempo hasta ahora, revelado por la luz de la luna y el miedo. Con voz trémula lo señaló. El hombre siguió su mirada y comprendió. No era solo una casa familiar. Había sido un memorial, un lugar de ofrendas, un santuario disfrazado de alojamiento. Los huéspedes no alquilaban una vieja machilla. Entraban en un espacio donde los muertos aún vivían. La reverencia del anfitrión, su insistencia en el respeto, su recordatorio de cerrar con llave. Todo se reencuadró. No había sido cortesía. Les había entregado al cuidado de los verdaderos dueños de la casa, dueños que nunca se habían ido. La reacción de la vecina cobraba sentido también. La manera en que cerró su shoji tan bruscamente al ver que la miraban. No era asunto suyo. Había vivido lo bastante al lado como para no entrometerse. Quizá había visto a otros huéspedes. Tal vez los había visto marcharse en el mismo pánico, o quizá no marcharse en absoluto. Las respiraciones de la pareja se volvieron superficiales. Su estancia nunca les perteneció. Cada crujido, cada suspiro de los shoji, cada parpadeo de luz, eran señales en un lenguaje que no entendían.
La casa intentaba hablar, y ahora por fin entendían su mensaje. Eran intrusos, y la familia del retrato había estado caminando entre ellos todo el tiempo. Aún así, la verdad era parcial, dejando más preguntas que respuestas. ¿Por qué la sal los sellaba dentro y no fuera? ¿Por qué las voces sonaban como cantos, protectores tanto como amenazantes? ¿Estaban en peligro o los mantenían a salvo de algo peor, justo detrás de aquella boca negra al final del pasillo? La corriente helada se intensificó, haciendo vibrar los shoji, doblando el papel hasta casi rasgarlo. Las sombras presionaron más. La mujer sollozó, susurrando que debían sobrevivir hasta el amanecer. El hombre la atrajo, lágrimas calientes en el rostro, la mente corriendo con la verdad que habían hilado. No estaban solos en la machilla, nunca lo estuvieron. Y peor aún, la casa nunca fue para ellos, fue construida para su familia, y la familia jamás partió. Esa realización lo cambió todo. Su estancia no era solo un embrujo, era una herencia, y ellos se habían convertido en parte de ella. En algún punto de las largas horas siguientes, el canto cesó, los pasos se apagaron, la casa cayó en una quietud extraña, aunque el aire aún cargaba el peso de ojos invisibles. La pareja se acurrucó, temblando, mirando la puerta oscura al final del pasillo, rezando en silencio por la mañana. Cuando el primer resplandor pálido del alba se filtró por los shoji, se sintió como una liberación. El aire cambió, más ligero, como si la casa aflojara su agarre. Sin decir palabra, la pareja se apresuró a recoger sus cosas. No se preocuparon de doblar mantas o terminar el té, solo querían irse. En la entrada, la línea de sal seguía espesa sobre el umbral. Dudaron apenas un segundo antes de cruzarla, los zapatos ya apuntando hacia afuera. En cuanto traspasaron, una bocanada de calor los golpeó como al pasar de la sombra al sol. El silencio detrás se profundizó, como si la casa exhalara aliviada por su partida. No miraron atrás, caminaron rápido por la calle estrecha de Kioto. Los vendedores matutinos montaban sus puestos, el olor a pescado a la parrilla y dulces de judía roja flotaba en el aire. La vida seguía como si nada extraño hubiese ocurrido. Pero para ellos, cada sonido, cada paso en la calle estaba cargado de memoria. Más tarde, cuando intentaron consolarse pensando que todo había sido imaginación, descubrieron algo que hizo imposible la negación. Otros viajeros habían dejado relatos extrañamente similares en Internet, enterrados en foros oscuros y dispersos en páginas de reseñas. Historias de tazas deslizándose solas, pasos nocturnos, figuras presionando contra las puertas de papel. Incluso un segmento televisivo, años atrás, lo había apodado el Airbnb más embrujado de Kioto. La pareja nunca volvió, nunca se lo contó a familia ni amigos, pero a veces, de noche, recordaban cómo el shoji se curvaba hacia adentro, cómo el canto parecía pronunciar sus nombres, y el pensamiento que más los perseguía no era lo que vieron, sino lo que no vieron, porque en la hora más oscura, cuando la puerta al final del pasillo se abrió, no entraron, y jamás sabrían qué esperaba en las sombras, pacientemente, a alguien más valiente o más imprudente que aceptara la invitación. Lo que hace tan inquietantes estas historias es lo ordinarias que comienzan. Una encantadora machi en Kioto, el tipo de lugar que verías en postales, un piso barato en el bullicioso Hong Kong, el tipo de ganga a la que cualquiera se lanzaría. Ambos ofrecían comodidad, historia y un golpe de suerte, hasta que las paredes mismas comenzaron a hablar. En Japón fueron pasos y rituales. En Hong Kong, puertas que se abrían, grifos que siseaban y un reflejo que no pertenecía. Países distintos, escenarios distintos, pero la misma advertencia silenciosa. Cuando un espacio parece demasiado perfecto, demasiado conveniente, suele haber un motivo. Algunas casas nunca están realmente vacías, sin importar lo limpia que esté la pintura o lo barato que sea el alquiler. Y a veces, el precio que pagas no tiene nada que ver con el dinero. El piso en Prince Edward parecía un milagro a primera vista. En una ciudad donde el espacio cuesta una fortuna, y los caseros miden los apartamentos en pies cuadrados más pequeños que una plaza de parking, aquel lugar se sentía como una bendición secreta. El protagonista había estado buscando durante semanas, desplazándose por anuncios donde acogedor significaba un armario con cama y moderno quería decir yeso descascarillado pintado de blanco. Entonces apareció ese anuncio: ubicación céntrica, pintura fresca, alquiler tan bajo que parecía un error tipográfico. El agente sonrió, encogiéndose de hombros cuando le preguntaron, y dijo solamente: a veces tienes suerte. El edificio se alzaba sobre la calle, su fachada azulejada ajada por décadas de tifones y mugre urbana.
La luz de neón de los puestos de fideos y casas de empeño parpadeaba contra sus muros. El barrio nunca dormía del todo. Autobuses traqueteaban, fichas de mahjong repiqueteaban en ventanas abiertas. El siseo de woks subía de cocinas nocturnas. Para alguien nuevo en la ciudad era abrumador, pero también embriagador. Vivir allí era dejarse tragar por el pulso mismo de Hong Kong. Al entrar en el piso, la primera impresión fue de confort. Las paredes brillaban con pintura blanca fresca, el suelo olía levemente a barniz. El baño era pequeño, pero impecable, la cocina estrecha pero funcional. No era lujo, pero comparado con otras opciones, se sentía como ganar la lotería. El protagonista dejó sus bolsas, abrió la pequeña ventana y dejó que el aire húmedo de la noche atravesara el lugar. Desde allí, se veía la calle atestada abajo, se oía el zumbido lejano del MTR bajo tierra. Se sentía estar en el centro de todo. El propósito era simple. Ese piso iba a ser el hogar, un lugar de estabilidad en una ciudad que nunca se detiene. El trabajo estaba cerca, el transporte era fácil, y el alquiler dejaba suficiente dinero para vivir de verdad en lugar de solo sobrevivir. Por fin, nada de hostales caros ni dormitorios compartidos con desconocidos. Solo 4 paredes propias. Aún así, incluso en esas primeras horas había algo extraño en el aire. No era algo obvio, no había mal olor ni fallos visibles, pero la atmósfera tenía una pesadez, como si las habitaciones hubieran estado selladas demasiado tiempo, como si las paredes hubieran absorbido algo que la pintura fresca no lograba cubrir. Cuando las luces parpadearon una vez, justo al entrar al baño, fue fácil reírse. Cableado viejo, sin duda. Media ciudad está parchada con cables corriendo como venas por las paredes. Aún así, el ambiente cambiaba de noche. De día, el piso parecía normal, un punto brillante frente al caos de Mong Kok. Pero cuando afuera disminuía la luz y el zumbido fluorescente de los rótulos daba paso a sombras, el silencio dentro del piso se hacía difícil de ignorar. No era la calma del descanso, era un silencio que espera, como algo conteniendo la respiración. La primera tarde pasó sin incidentes. Se deshicieron bolsas, la ropa se colgó ordenadamente en el armario pequeño, una olla de fideos instantáneos hirvió en el fogón. Todo parecía normal. Afuera la ciudad rugía. Dentro, quietud frágil. Al tumbarse en el colchón fino, el cansancio llegó rápido. Pero hubo un detalle que el protagonista no pudo sacarse de la cabeza. La cerradura de la puerta era rígida, metal viejo que encajaba con demasiada resistencia. Se sentía casi como si no quisiera cerrar. O peor, como si no quisiera volver a abrirse. Cuando por fin el cerrojo se deslizó, el clic resonó por todo el piso, más fuerte de lo normal. Ese sonido rondó la mente mientras el sueño se acercaba. El piso debía ser una bendición, un ancla en una de las ciudades más abarrotadas del mundo. Y, sin embargo, antes de terminar la primera noche, ya empezaba a sentirse como otra cosa. Un lugar donde la suerte quizá no significaba buena fortuna, sino una advertencia disfrazada de oportunidad. Las primeras noches en el Potsdam Sendorotebo, piso de Prince Edward, debían servir para asentarse. Encontrar un ritmo. El protagonista intentó convencerse de que ese era su hogar ahora, que lo extraño era solo el shock del cambio, pero el piso tenía otros planes. Comenzó con la luz del baño. La primera noche, exactamente a las 3 de la mañana, la bombilla se encendió sola. No un parpadeo, no un pulso tenue, sino un chasquido sólido, el que acompaña el giro firme del interruptor. El resplandor cortó el pasillo oscuro, despertándolo de un sueño intranquilo. Adormilado y molesto, se arrastró hacia el baño, murmurando sobre cableado defectuoso. El interruptor ya estaba en posición de encendido, aunque recordaba claramente apagarlo antes de dormir. Lo apagó. Cerró la puerta y intentó ignorar la sensación de hormigueo en la piel. Por la mañana fue fácil descartarlo, una rareza del edificio. Los pisos de Hong Kong son famosos por arreglos eléctricos baratos, remendados a toda prisa. Pero cuando ocurrió de nuevo la noche siguiente, a la misma hora y con la misma luz tajante, la explicación se sintió floja. Permaneció despierto, escuchando el zumbido de la ciudad, con los ojos siguiendo las grietas del techo. El sueño se hizo esquivo. Al tercer día surgió otro detalle. Cuando salió a trabajar por la mañana, el piso estaba cerrado, zapatos junto a la puerta, cortinas corridas. Pero al volver por la tarde, la puerta del dormitorio estaba abierta de par en par. Al principio pensó que había olvidado cerrarla, pero volvió a pasar. Y otra vez. Puertas que juraba haber cerrado o asegurado por la noche aparecían entreabiertas por la mañana. El aire en el pasillo se volvió agrio, con un tenue regusto metálico que se pegaba a la garganta. Era más intenso frente al baño, un olor a óxido o sangre seca,
aunque las baldosas brillaban. Esa misma tarde, el grifo de la cocina siseó de repente, soltando un hilo de agua por su cuenta. Corrió a cerrarlo, girando el mando hasta que le dolió la muñeca. Apenas se detuvo, el grifo del baño comenzó a toser agua en el lavabo. Se quedó en el pasillo, atrapado entre los dos, el sonido del agua resonando de forma antinatural en el espacio pequeño. Terminó tan abruptamente como empezó. El silencio posterior fue peor que el ruido, tan absoluto que zumbaba en los oídos. Para entonces, estaba inquieto pero aún aferrado a la razón. Tuberías, cableado, construcción barata. Eso era todo. Pero cuando el ascensor empezó a comportarse, la razón se volvió tenue. El edificio tenía un solo ascensor, antiguo y lento, con paredes de espejos arañados. La cuarta noche, tras comprar víveres, las puertas se abrieron mostrando la cabina vacía esperando. Pulsó el botón de su planta. El viaje fue silencioso hasta que el ascensor dio un tirón y se detuvo un piso antes, justo en su planta. Las puertas se abrieron mostrando el pasillo frente a su piso. No había nadie. Él no había pulsado ese botón. Se repitió al día siguiente y al otro. Siempre igual. El ascensor se detenía en su planta. Las puertas se abrían al pasillo silencioso, como si esperaran a alguien para entrar o salir. Cada pequeño evento podía tal vez explicarse, pero juntos formaban un patrón demasiado deliberado para ignorar. Un piso que parecía despertar de noche, puertas que se abrían solas, agua corriendo sin mano, luces que se encendían a la misma hora imposible, y un ascensor que paraba como esperando a un pasajero que nunca aparecía. Al final de la semana, la inquietud se había convertido en sospecha. Algo estaba mal. Algo quedaba. No lograba sacudirse la sensación de que el piso no simplemente se portaba mal, lo estaban usando, que detrás de la capa de pintura fresca y el alquiler económico había una verdad que no le habían contado, y pronto sabría por qué. La incomodidad que empezó como pequeñas molestias giró rápido hacia algo más pesado. Lo que parecían manías de un edificio viejo se apiló en un patrón imposible de negar. La luz del baño seguía encendiéndose cada noche a las 3 en punto. Los grifos siseaban al azar. Las puertas se abrían pese a estar cerradas. Cada mañana, el piso parecía sutilmente reacomodado, como si alguien hubiese caminado sus pasillos mientras dormía. Entonces llegaron los reflejos. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, el protagonista captó un movimiento en el espejo del baño, no el parpadeo de su propia sombra, sino una forma más oscura reposando justo detrás. Estaba en el umbral, alta e imprecisa. Al girar, el umbral estaba vacío. El espejo, sin embargo, aún mostraba la impresión tenue de una figura observando. Se desvaneció solo después de varios latidos, dejándolo jadeando ante su reflejo pálido. Tras eso, la atmósfera del piso se enfrió. El aire del pasillo se pegaba, húmedo y metálico, y ni las duchas calientes lo expulsaban. El olor a óxido se afiló, metiéndose en la ropa, haciendo que la comida supiera mal. Dormir se volvió imposible. No importaba cuántas alarmas programara, el teléfono siempre se reajustaba para sonar a las 3 en punto, la exacta hora en que la luz del baño estallaba. El edificio parecía cómplice. El ascensor continuó su extraño ritual, siempre deteniéndose en su planta. Una vez, de noche, las puertas se abrieron y, en lugar del pasillo vacío, llegó el sonido tenue de pasos retirándose en la esquina. Al salir para mirar, el pasillo estaba desierto, el aire espeso con el mismo hedor agrio. Fue durante una de esas noches en vela cuando apareció el personaje en conflicto. Una vecina anciana, encorvada y de voz suave, se le acercó en el pasillo. Tenía ojos amables, pero su expresión cargaba algo más. Lástima o quizá advertencia. Le preguntó con dulzura si sabía por qué el alquiler era tan bajo. Avergonzado admitió que no había hecho demasiadas preguntas. La mujer suspiró, negando con la cabeza. Este piso, dijo en voz baja, alguien murió aquí. No una muerte en paz. Una antinatural. Las palabras cayeron con un peso horrible. En Hong Kong, la frase muerte antinatural iba más allá de crimen o accidente. Significaba espíritus inquietos, pisos que los locales evitaban, lugares que los agentes disfrazaban con pintura y descuento, el tipo de casa que solo encuentras si eres forastero, ajeno a lo que los vecinos ya saben. Esa sola conversación lo reencuadró todo. El alquiler bajo no era un milagro, era cebo. El frío metálico y agrio no eran malas tuberías, era residuo, y la figura en el espejo, la que se paraba donde nadie debía, no era un truco de la vista, era el inquilino anterior, el que nunca se fue. Tras la advertencia, los hechos extraños solo se intensificaron. El reflejo empezó a aparecer no solo en espejos, sino en los cristales de las ventanas por la noche. Mientras comía,
El protagonista veía una silueta oscura suspendida detrás en el vidrio, la cabeza inclinada en un ángulo raro. Cuando se volvía, nunca había nada. El piso empezó a sentirse menos un espacio vital y más una trampa. Las alarmas se reprogramaban solas. La luz del baño insistía en su ritual. El ascensor paraba, esperando, como si supiera. Hasta la pintura fresca parecía pelarse más rápido de lo normal, filtrándose manchas como si el pasado se negara a quedar sepultado. La advertencia de la vecina resonaba más fuerte cada noche. El alquiler era barato, sí, pero barato porque nadie más se quedaba. El inquilino anterior había muerto allí, y con cada noche resultaba más claro que no murió en silencio. Ahora el protagonista tenía una elección: quedarse y arriesgar lo que viniera, o marcharse dejando todo, fianza incluida. Pero el piso parecía decidido a retenerlo un poco más, como si quisiera un residente más para unirse a quienes nunca se marcharon. Al final de la primera semana, el agotamiento lo vació. Dormía solo en pedazos rotos, perforados por alarmas que se reseteaban y luces que estallaban a horas imposibles. La advertencia de la vecina le carcomía la mente hasta que cada crujido, cada parpadeo se sentía deliberado. Pero lo que ocurrió en la novena noche arrancó incluso el fino velo de negación al que se aferraba. Empezó, como siempre, a las 3. La luz del baño se encendió con su resplandor blanco. El protagonista se incorporó de golpe, ya despierto, ya esperando. El teléfono vibró en la mesita, la pantalla brillando con una alarma recién creada. 3-0. No lo tocó, sus ojos clavados en la franja de luz del pasillo, oídos forzados contra el silencio. Esta vez no era solo la luz. El aire cambió. El frío metálico se volvió algo más afilado, como el sabor de la sangre subiendo a la garganta, bajo las piernas, el corazón golpeando, y salió al pasillo. La puerta del baño estaba abierta, el espejo dentro reflejaba la bombilla fluorescente, su superficie reluciendo, pero en el reflejo había alguien más. Una figura oscura flotaba tras él, umbral, hombros encorvados, la cabeza caída en un ángulo antinatural. El protagonista se congeló. La veía nítida en el espejo, pero el umbral en sí estaba vacío. La respiración se aceleró. Lentamente, contra todo instinto, levantó una mano y la movió en el aire. Su propio gesto apareció en el reflejo, pero también lo hizo el de la figura, cuya cabeza dio un tirón hacia arriba, como respondiendo. El pánico subió. Cerró de golpe la puerta del baño, pero la luz siguió brillando bajo la rendija, fija y fría. Tropezó de vuelta al salón, aferrando el teléfono como un salvavidas, pero la pantalla estaba negra. Al pulsar el botón, nada. El aparato había muerto. Entonces sonó el ascensor. El sonido resonó en el pasillo, metálico y fuera de lugar a esa hora. El protagonista se acercó a la puerta y miró por la mirilla. El ascensor se había detenido en su planta, con las puertas abiertas. El pasillo estaba vacío, silencioso, pero se oían pasos, suaves, arrastrados, desiguales. El sonido se acercaba, cada paso puntuado por el roce de algo pesado. Se apartó de la puerta, el pulso en los oídos. Los grifos cobraron vida otra vez, el agua rugiendo en la cocina y el baño a la vez, hinchándose hasta atronar por todo el piso. Las luces parpadearon todas a la vez, y se apagaron. La única luz venía de las ventanas, donde el reflejo volvió a aparecer. Esta vez no estaba detrás, estaba dentro del vidrio mirando hacia afuera. La figura era más nítida, alta, enjuta, el rostro borroso salvo por 2 huecos hondos donde debían estar los ojos. Su cuerpo se apretaba contra el cristal, que se curvaba hacia adentro, como si se inclinara en la habitación. El protagonista retrocedió, manos temblorosas, mirando con horror cómo la condensación se extendía por el vidrio desde dentro, como si la figura respirara allí. Gritó. El sonido tragado al instante por el rugido del agua. Los grifos se cerraron al unísono, sumiendo el piso en silencio. La luz del baño parpadeó una vez y murió. La oscuridad cayó. Por un momento pensó que había terminado, pero entonces la puerta del dormitorio se abrió sola. Dentro, el frío agrio se espesó hasta que el aire se volvió sólido, imposible de respirar. Una forma comenzó a tomar cuerpo en la esquina, primero sombra, luego algo con peso, su contorno levantándose a tirones. El olor a óxido se volvió insoportable. La figura se estremeció, la cabeza sacudiéndose, como esforzándose por enderezarse. El protagonista susurró en la oscuridad. ¿Qué quieres? La respuesta no llegó en palabras, sino en el teléfono vibrando con violencia en su mano. La pantalla se encendió brillando con un único mensaje en la app de alarmas. 3CTEM una y otra vez, los números repetidos, desplazándose sin fin hasta llenar la pantalla. La comprensión llegó como hielo. El piso no estaba embrujado por ruidos aleatorios o mal cableado. Estaba atado a esa hora. Las 3 de la mañana no eran azar.
Era el momento de la muerte, la hora exacta en que el inquilino anterior había fallecido, atrapado en esas paredes, repitiendo sus últimos instantes noche tras noche. Las piernas le flaquearon cuando la sombra avanzó, la respiración de ésta sonando como vidrio roto. La puerta al pasillo estaba a unos pasos, pero su cuerpo se negó a moverse. Por primera vez, una idea perforó el pánico, quizá la línea de sal en Kioto, la reverencia del anfitrión. Las advertencias de las vecinas en ambas ciudades no eran para mantener espíritus fuera. Tal vez era para evitar que los vivos cruzaran a lo que ya pertenecía a los muertos. El reflejo, las alarmas, los pasos, el ascensor. No intentaban espantarlo. Intentaban recordarle una verdad que ignoró. Ese piso nunca fue suyo. Siempre perteneció a quien nunca se fue. Y ahora, ese inquilino quería compañía. El piso dejó de ser un misterio. Se había declarado. La figura en la ventana, las alarmas que se reiniciaban, los pasos en el pasillo. Todo apuntaba a una verdad que ya no podía negar. No era solo un apartamento barato en el centro de Hong Kong. Era un piso embrujado, una dirección cargada de muerte, ofrecida a un precio que solo aceptaría quien no supiera. Pero saberlo no trajo seguridad. Si acaso, hizo cada momento más agudo, más peligroso. Las palabras de la vecina volvieron con claridad dolorosa. Una muerte antinatural. No un accidente, no una enfermedad. Algo violento, repentino, sin cierre. La clase de muerte que arraiga en un espacio y convierte las paredes en trampas. La clase de muerte que no suelta a los vivos. El protagonista estaba temblando de pie en el salón, el piso apretándolo como un tornillo de banco. La pantalla del teléfono, aún vibrando, por fin se apagó. La oscuridad se acumuló en las paredes, tan densa que parecía viva. Entonces, en el silencio, llegó el leve crujido del ascensor otra vez. Las puertas se abrieron con un gemido metálico, pero esta vez el sonido no se desvaneció. Siguieron pasos, lentos, medidos, más cerca. No quería mirar, pero el instinto de sobrevivir lo llevó a la puerta. Acercó el ojo a la mirilla. Al principio, el pasillo parecía vacío, pero a medida que su aliento empañó el cristal, el movimiento cobró forma. Una figura estaba justo fuera, el contorno doblado, la cabeza ladeada en el mismo ángulo antinatural. El rostro se perdía en sombras, pero cuanto más miraba, más entendía que no veía a un desconocido. Veía el reflejo. La figura tras la puerta era la misma que había aparecido en el espejo, en el cristal, siempre observando. La realización cayó con peso glacial. El reflejo no era solo una imagen, era el inquilino, el que murió allí, el que no se fue. La figura lo había seguido, no atrapada en el vidrio, sino usándolo, asomándose a través como por una puerta, esperando el momento adecuado para atravesarla. Se apartó de la puerta a trompicones, el pulso rugiendo. El aire en el piso se volvió más frío, más pesado, como confirmando lo comprendido. El alquiler barato, la pintura fresca, la sonrisa inexplicada de la gente. Todo buscaba disfrazar la verdad. No había alquilado un apartamento, había alquilado una escena de muerte. El frío agrio tenía sentido también. No era humedad, ni moho, ni tuberías viejas. Era residuo de sangre. Los últimos instantes del inquilino anterior grabados en el aire, negándose a desaparecer pese a las capas de pintura. Y la hora, las 3. Cada noche. Esa era la hora de la muerte. Las alarmas que se reiniciaban, la luz que estallaba, los pasos con su ronda. Era una repetición, un ciclo del que el espíritu no podía escapar. El inquilino revivía su final, arrastrando al nuevo residente a su bucle. Por primera vez, el protagonista entendió que el piso no intentaba asustarlo para que se fuera, intentaba atraerlo. Cada puerta que se abría sola, cada grifo que cobraba vida, el ascensor que paraba como esperando. Eran invitaciones, ensayos pequeños, tentando al nuevo inquilino hacia el mismo destino. La vecina debía saberlo, por eso habló tan suave, advirtiendo sin advertir, diciendo lo justo para sembrar la semilla, pero no lo suficiente para atarse. Ella vivía al lado, pero nunca dentro. Aprendió hace tiempo que ese piso pertenecía a alguien más, alguien cuyo contrato no podía romperse. El protagonista se dejó caer por la pared, sentándose en el suelo frío. El pecho subía en respiraciones cortas. Cada sonido, el zumbido de la ciudad, el gemido de las tuberías, el leve zumbido de la bombilla, pertenecía ahora a los muertos. Las piezas se encajaron, pero no trajeron consuelo. Solo reencuadraron lo ya sufrido. Las puertas no simplemente se abrían, las cruzaba alguien que aún reclamaba el espacio. Los pasos no eran aleatorios, eran la patrulla, la repetición del último paseo por el piso. Los reflejos no eran trucos, eran vislumbres de la verdad. El inquilino seguía viviendo allí en sombra, inquieto, inconcluso.
Y lo peor fue el silencio que siguió. Por primera vez en noches no parpadeó ninguna luz, no siseó ningún grifo, no vibró ninguna alarma. El piso estaba perfectamente quieto, como si escuchara. La verdad había sido revelada, pero lo que aún no sabía, y quizá nunca sabría, era qué quería el espíritu después. ¿Echarlo? ¿Reclamarlo como compañía? ¿O asegurarse de que la historia de la muerte antinatural se repitiera una vez más, sumando otro inquilino al historial del piso? Esa pregunta sin respuesta pesó más que cualquier sonido, llenando el piso hasta volverlo insufrible, y en el fondo lo sabía. No podía quedarse a averiguarlo. A la mañana siguiente de la revelación no esperó claridad. El piso se sentía más frío que nunca, su silencio más pesado que los pasos, y sabía que quedarse una noche más sería entregarse a lo que allí quedaba. Con manos temblorosas metió la ropa de vuelta en la maleta entreabierta, sin cuidar el orden, sin importarle lo que dejaba. Cada cremallera y cada hebilla sonaron demasiado fuerte, resonando contra paredes que parecían escuchar. En la puerta, la cerradura rígida volvió a resistirse, chirriando como si quisiera retenerlo. Forzó el giro, el corazón desbocado, hasta que cedió. Salió al pasillo con los zapatos ya puestos, arrastrando la maleta. El aire afuera era más ligero, pero el ascensor estaba abierto, esperándolo. Sus paredes espejadas reflejaron no una figura, sino dos, una detrás, más oscura, con la cabeza ladeada en el mismo ángulo antinatural. Se negó a entrar. Bajó por las escaleras, cada tramo quejándose bajo sus pasos apresurados. En la calle, la ciudad no había cambiado. Los vendedores gritaban, el tráfico rugía, la vida palpitaba como si la noche en el piso no hubiera ocurrido. Pero él sabía más. Dejó la fianza, no miró atrás, y nunca le dijo a la gente por qué. Pero algunas noches, cuando el teléfono vibraba sin motivo, juraba que era el mismo sonido del piso, un recordatorio, una advertencia, y el pensamiento que más le arañaba no era el reflejo en sí, sino el patrón. El alquiler seguía bajo, la pintura, fresca. Alguien más vendría. Alguien vería el anuncio y creerá haber encontrado una ganga. Y cuando el reloj marque las 3, el piso despertará otra vez, repitiendo su historia, esperando con paciencia a otro inquilino para unirse a quien nunca se marchó. Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Subo contenido casi todos los días. Les deseo lo mejor.